¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Café Sin Arte. Hoy con análisis de los candidatos presidenciales. No se pierda este análisis que vamos a hacer durante la siguiente hora, en el que usted, por supuesto, será el protagonista también. Queremos saber qué opina usted que está en su casa y que nos acompaña con su tacita de café bien temprano. Saludo para mi compañera Elki Méndez. ¿Qué tal, Elki? Buenos días, José Mario, y buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de Canal 13 y Radio Nacional de Costa Rica. Nosotros aquí bastante alegres de llevarles a ustedes una vez más información importante y necesaria para que usted tome su mejor decisión. Hoy con analistas de diferentes ámbitos, tanto políticos como en medios de comunicación, para que usted profundice y entienda un poquito más el mensaje que los candidatos presidenciales quieren darle a conocer y tome usted su mejor decisión. Antes de saludarlos a ellos, vamos a saludar a nuestra compañera Carolina Medina, quien está con nosotros en redes sociales. Carolina, muy buenos días. Buenos días, Elki. Buenos días, compañeros. Bueno, ya ustedes lo escucharon, el día de hoy tendremos invitados especiales, especialistas, de los cuales ustedes tendrán la posibilidad de preguntarles y hacer los cuestionamientos de qué es lo que quieren saber de los candidatos a la presidencia. Estén atentos a nuestras redes sociales, los invito a participar a través de nuestro Facebook Sinar Canal 13 y también a través de nuestro Twitter @Sinar13. Bueno, pero quienes nos acompañan el día de hoy para hacer este programa de Café Sin Arte del día, pues es un placer tener acá con nosotros a tres especialistas que nos van a ayudar a tener un mejor panorama. Ellos son Daniel Calvo, quien es politólogo, Argentina Artavia, y también Graciela Mora, comunicadora y especialista en el tema de comunicación política. Los tres son pues especialistas en el tema que por supuesto mantiene a todo un país en estos días y hasta el próximo 2 de febrero como mínimo, pues a la expectativa y pendiente de lo que suceda. Y hoy analizamos precisamente a los primeros 5 candidatos presidenciales que las encuestas aseguran que están de primeros en la preferencia de la ciudadanía. Claro, y es que quisiéramos primero saludarlos a ustedes, darles la bienvenida a este programa y esperamos que sea bastante enriquecedor porque el costarricense realmente necesita conocer acerca de las propuestas, de sus fortalezas y sus debilidades. Y queremos iniciar con eso. Vamos a empezar tal vez no en un tema genérico de los 5, sino cada uno de los candidatos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ustedes creen hasta el momento han podido desarrollar ellos, verdad? Porque quizás muchas veces las desventajas pudieron acoplarlas y usarlas para su beneficio y quizás algunos beneficios más bien no los supieron utilizar. Pero ustedes son los que conocen de esa situación. ¿Y qué les parece si empezamos con Rodolfo Pisa, quien es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana? Tal vez vamos a darle la prioridad a doña Argentina para ir en este orden y que ustedes más o menos puedan también interactuar entre ustedes y pues dar su criterio acerca de la situación hasta el momento. Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Podemos decir que el doctor Rodolfo Pisa se ha encontrado una serie de retos dentro de su partido, dentro de la candidatura que le tocó asumir, aún cuando no era la intención primaria del Partido Unidad Social Cristiana. Esto significa que ha tenido retos, como señalaba anteriormente, no solamente para sanar esas heridas propias de un proceso de convención interna, sino también asumir esa candidatura que no le toca de primera instancia. No solamente entrar en una campaña de manera tardía, sino, como él lo ha señalado, de alguna manera también con pocos recursos, lo que le ha significado ser también bastante creativo a la hora de presentar su mensaje al electorado. Miembros también de su partido político que han decidido abandonar la casa que les dio vida en un inicio, y con eso también ha tenido que jugar. Entonces son distintos escenarios en los que ha tenido que enfrentarse el doctor Pisa, no solamente entonces para construir un mensaje que le llegue al electorado, que lo haga ser atractivo al electorado, y sino también generar confianza dentro de su propio partido para también poder... Más que generar, tal vez recuperar, pienso, doña Argentina.
Bueno, él es una figura de partido. Él ha demostrado ser un socialcristiano probado en diferentes cargos públicos. En ese sentido, entonces, no es solamente decirle a la gente confíen en mí porque yo sé de lo que estoy hablando. Es un constitucionalista, además, probado también en las líderes del derecho, sino también decirle a sus partidarios y también a ese electorado que todavía no se decide que él es una persona fiable. Se la tiene complicada, se la tiene difícil, sobre todo por los últimos acontecimientos que han ido desgranando ese partido que en algún inicio se presentó un poco más sólido y que hoy, producto de una serie de acontecimientos y coyunturas, se continúa fragmentando más bien. Don Daniel, a mí me parece que es precisamente Pisa quien mejor preparación tendría. Es un magistrado, o sea, es magistrado suplente, fue uno de los notables. Es quizá quien mejor preparación de todos los 13 candidatos, siento yo, no sé, me corrigen ustedes, que mejor preparación tiene para ocupar un puesto de estos. José Mario, creo que es importante acotar que hay varios elementos de valor simbólico que no podemos perder del análisis. El tema del doctor Rodolfo Pisa es un doctor que le falta gabacha. Ajá. ¿Qué podemos decir con esto? La Caja Costarricense es hoy por hoy uno de los principales temas de la campaña política. El doctor Rodolfo Hernández estaba muy bien posicionado hasta el momento que decide su renuncia. Creo que eso afecta y trastorna notablemente el tema del desempeño del partido, el Partido Unidad Social Cristiana en la campaña, que en aquel momento se localizaba en el segundo lugar de las encuestas. Creo que eso es difícil, ver que un candidato que se encuentra en el segundo lugar de las encuestas renuncie. Creo que eso es difícil. Por tu parte, la preparación, creo que es una persona bastante probada. No sé si podría decir que es el más, pero sí creo que tiene un mejor perfil intelectual, que acompañado con el tema de don Luis Guillermo Solís, son dos candidatos que inclusive creo que el tema de los debates que estamos entrando en la época de campaña, inclusive les beneficia. Tienen un mayor aplomo, un mayor recursos para poder desenvolverse con mayor desenvoltura a la hora de enfrentar a contrarios. Graciela, usted que estuvo con nosotros en el análisis de los debates presidenciales, ¿cómo vio el desenvolvimiento de Pisa? Porque precisamente en el segundo de los debates fue quizá uno de los que mejor le resultó, ¿verdad? El mejor le sentó el debate con sus famosas frases célebres. Un lenguaje libre, tal vez diferente, exactamente. Buenos días. Pues sí, el doctor Rodolfo Pisa, efectivamente, en el debate que vimos organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, se vio que él aprovechó la circunstancia. Efectivamente fue un momento en el cual él pudo darse un espacio que tal vez no había tenido en momentos anteriores, sobre todo porque venía, como decían los compañeros, de una situación en la cual su partido había tenido pues un cambio de candidato, etcétera. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta desde el punto de vista de comunicación política que la gente lo ha percibido un poco como bravo, como enojado. De hecho, en los últimos debates que hemos visto en otros canales de televisión, hemos tenido la oportunidad de ver que él ha tratado de bajar el tono, le han hecho el comentario de que no debe verse tan bravo. La gente en las casas, ¿verdad? Hacía el comentario en las mismas redes sociales de que parecía que estaba regañando a los televidentes. Alguna persona incluso decía que parecía que estaba regañando a los hijos. Y precisamente se ha visto cómo los debates sirven para tener una retroalimentación de parte del televidente, de los usuarios de redes sociales y mejorar esas cosas que se le han visto débiles. Él, aparte de que es el experimentado, coincido con los compañeros de mesa, ¿verdad? Que se ve como el experimentado, pues tiene el gran problema de que su partido no se ha percibido unido, que han habido algunas personas del partido que se han ido para otros lados y esas cosas también él tiene que ver cómo hace para trabajarlas a su favor, si de alguna manera lo pudiera hacer. Daniel, usted hablaba del cambio drástico y, bueno, no quisiera calificarlo ni de oportuno ni de inoportuno, el hecho de que don Rodolfo Hernández fuera uno de los candidatos fuertes para estas elecciones y bajara. Si en este momento no estuviera Pisa y estuviera Rodolfo Hernández, ¿la posición de la Unidad Social Cristiana sería diferente para el panorama que se vislumbra para estas elecciones? Me parece que sí. Sin duda el doctor Rodolfo Hernández tenía un carisma, que me parece que es un tema que adolece el caso de don Rodolfo Pisa. Y el tema
de un mejor currículum, digamos, en lo social. A ver, su participación como director del Hospital de Niños, pues le daba una mayor plataforma y una mayor sensibilidad social que le permitía al electorado, pues, identificarse con eso y sin duda tener mayor arrastre. Ahora, ¿qué necesita entonces Rodolfo Pisa para lograr capturar esa confianza, esa simpatía que decía doña Argentina que tenía don Rodolfo Hernández? ¿Cómo lograrlo? Porque al fin y al cabo la unidad lo que aspira es la presidencia de la República en otra figura, pero lo necesita. Recordemos que Pisa es más de centro, pero ha estado tal vez no invisibilizado, pero sí no tan claro o tan presente o tan tangible como ha estado otros candidatos que incluso son más radicales. Y bueno, él necesita hacer algo y ya está en la recta final. ¿Qué es lo que ustedes creen o sugieren debería ya empezar a hacer para lograr mayor fuerza, ya que en los debates por lo menos ha podido subir un par de escalones? El gran reto que tiene la Unidad Social Cristiana en este momento es acortar diferencias, pero no tanto para la presidencia de la República. Creo que honestamente la tiene complicada, la tiene difícil, no solamente porque entra tarde a la campaña, sino porque además su mensaje todavía como que no es completamente entendido por el electorado. Por eso es que creo que echa mano a estos recursos de las frases más coloquiales, de este tipo de lenguaje que lo haga ser un poco más cercano a la gente por la que piensa votar. Creo que el gran reto de la Unidad Social Cristiana en este momento radica en la pelea por las diputaciones. ¿Qué tanto pueden sostener o aumentar su fracción en la Asamblea Legislativa? Y es ahí a donde tienen que enfocarse mayoritariamente. El doctor Pisa sabe que es una pelea en la que él entró perdiendo, que no tiene los espacios suficientes para recuperar terreno. Recordemos que hacen falta menos de 3 semanas para el día de las elecciones. No estamos empezando la campaña y eso ya de por sí se le pone difícil. Entonces sus baterías deberían estar enfocadas sobre todo en esa representación del Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa. Bueno, perfecto. Otro de los candidatos Antes de, tal vez, José Mario, presidenciales, sí. solamente una cosa adicional al partido, porque me parece que pese que no es victorioso en las elecciones presidenciales, como usted lo dice, doña Argentina, y veo a Daniel y a Graciela también a sentir y parece estar de acuerdo con el comentario, sin embargo, me parece que la unidad ha dado una sorpresa importante, porque lo veíamos tal vez no como un partido muerto, pero sí un partido que ha estado muy lesionado, y sin embargo no es la imagen que ha podido presentar en estas elecciones presidenciales. Eso es algo importante, y podría resultar un cambio, pues no para estas elecciones, pero para las próximas, recuperarse y sobrevivir ante una devastada muerte que estaba casi una muerte anunciada, mejor dicho. Si hay algo... Perdón. Si hay algo que hay que, digamos que los socialcristianos tienen que agradecerle al doctor Pisa, es que haya logrado levantar al partido de donde estaba. Les ha dado de alguna manera esperanza para poder enfrentar una nueva campaña política sin el éxito de otras campañas en años anteriores. Pero evidentemente el doctor Pisa ha logrado recomponer o intentar recomponer algunos de esas heridas que habían quedado muy profundas. Gracias. Bueno. Sí es cierto lo que dice usted en cuanto que es un partido que desde hace muchos años hemos visto los costarricenses como que ya está muerto, ya no tiene más oportunidades, y sin embargo regresa a otra campaña y tiene oportunidades. Realmente todavía tiene una base muy fuerte que lo apoya, y la base evidentemente pues va a estar ahí detrás, y creo que coincidiremos muchos en que el doctor Hernández había logrado despertar muchas esperanzas en ese partido. Su salida, que no se esperaba, pues trajo muchas de esas esperanzas abajo, pero creo que es claro que aunque hayamos pensado en más de una ocasión que el partido ya no tiene otra oportunidad, ha logrado de alguna manera mantener su base y reinventar algunas cosas para poder mostrar algo a los nuevos votantes en una nueva elección. Para cerrar, nada más añadir a lo de Graciela. Coincido que el partido Unidad Social Cristiana es un partido que tiene una estructura propia, a diferencia de otros partidos que me parece que son poco institucionalizados, y que me parece simplemente espera de un buen candidato para que esa estructura que está en este momento adormecida pueda despertar. Lo habíamos visto con don Rodolfo Hernández, pero bueno, ha
ha caído un poco ahora con la candidatura de don Rodolfo Pisa. ¿Tiene a quién poder postular que pueda levantar eso? Como Bueno, usted lo dice, ¿no? creo que es el tema de encontrar una candidatura. Me parece que con el doctor Rodolfo Hernández, por lo que habíamos mencionado anteriormente, pues habían encontrado una figura que sin duda les permitía tener un mayor vitrina electoral, que a la postre le podría cargar mayores resultados, pero que ahora se ha venido, por todas las circunstancias que hemos mencionado también, debilitada con don Rodolfo Pisa, que llega un poco tarde. Muy bien. Vamos a analizar otro de los candidatos presidenciales que sin lugar a dudas también está jugando un papel importante. Es Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana. Sobre todo lo que hemos visto en los últimos días y precisamente la tarde de ayer hay noticias respecto a no solo él, sino el partido. En el caso de la tensa situación que se vivía precisamente entre el partido y Víctor Morales, el candidato a la Diputación por San José también, y la amenaza de Otón Solís, que al final no fue tal porque decidió quedarse. Entonces, no sé, ha recibido incluso críticas, ¿verdad? De que me amenazo con irme, no me voy, y si me voy. ¿Cómo ven ustedes el panorama para el Partido Acción Ciudadana en estas elecciones? Graciela. No es lo mismo el candidato que el partido. En el caso de Luis Guillermo Solís, creo que podríamos llamarlo como el caballero. Él trata de ser conciliador en los debates, cuando conversa con otros, no enfrenta de ninguna manera fuerte, ni tampoco tienen grandes cosas que achacarle, ¿verdad? No tiene pues errores grandes en su historia que tenga que ver cómo maneja, etcétera. El problema con el caballero es que se porta precisamente eso, muy caballeroso. En los debates los mismos partidarios insisten en que se requeriría una mayor contundencia, que necesitan que él tenga arrastre, que él pueda convencer a la gente que esto no es ni una clase, no es una situación académica, ni una situación protocolaria. Y entonces él, aunque tenga esa fortaleza de que se comporta de esa manera tan caballerosa, en este caso su mayor virtud se convierte también en su mayor defecto. Pero no es lo mismo lo que pasa con el partido, porque en el partido Acción Ciudadana hay un gran grupo que está con Otón Solís, y ese es un esquema de peso, ¿verdad? Que la gente todavía quiere llegar a votar por él para la Asamblea Legislativa, y pues tiene algún grupo que está con el partido precisamente por esa otra figura. Está dividido el PAC. Podríamos decir que llegaría dividido a las elecciones. Yo creo que no llega dividido a las elecciones, pero lo que tendrían que tener en cuenta los dos Solís es que en algún eventual gobierno se deben manejar de manera conjunta, o si no se va a percibir claramente que hay una decisión interna. ¿Argentina? Bien lo señala Graciela, hay diversidad de intereses. Un partido político es la expresión de intereses y de objetivos diferentes. En ese sentido, creo que el PAC ha dado muestras en las últimas semanas de tener intereses a veces diversos, que buscan confluir en un objetivo común, que es en este momento obtener la presidencia de la República. Creo que lo que Luis Guillermo Solís ha enfrentado es a una persona, fundador del partido, 3 veces candidato, 2 veces candidato presidencial, y que ante una tercera oportunidad no la logra, digamos, y es Luis Guillermo el que asume la candidatura presidencial producto de una reflexión y de un debate interno. La selección que se hace por Luis Guillermo Solís es de alguna manera también dentro del Partido Acción Ciudadana de escoger un nuevo líder que también sepa conducir al partido por otros escenarios. ¿Qué es lo que tiene que reafirmar Luis Guillermo Solís, como lo hizo en la asamblea del domingo pasado? Bueno, su liderazgo dentro del partido, que también él tiene un buen porcentaje de personas que siguen su forma de conducirse, su forma de pensar, y eso es complicado siempre en los partidos políticos. Cuando hay una campaña tan compleja como esta, a veces modificar un poco las formas de cómo se transmite el mensaje es un poco complejo. Lo que ha hecho Luis Guillermo, sobre todo, creo que es uno de los candidatos que más ventaja ha sacado de los debates, porque lo ha ido puliendo
en la transmisión de su mensaje, lo ha ido de alguna manera posicionando, sí, como el caballero de la política. Ventajas o desventajas de esa posición, bueno, el electorado, alguna parte del electorado dice que eso es lo que le gusta porque no es un tipo que se va directo al cuerpo, ¿verdad? Que tiene manera, mucho profesor también, ¿verdad? A él no se le olvida esa esencia de académico, de intelectual. Recordemos también que en algún momento fue diplomático, entonces las maneras de conducirse, de conversar, de hablar con los otros, es en esencia de una persona intelectual que va a evitar acudir a armas bajas para enfrentarse a su oponente. Él prefiere utilizar las ideas. ¿Le gusta o no a la gente? Bueno, a veces hay gente que le gusta ver sangre, ¿verdad? En algunos escenarios. Sobre todo en los debates. Sobre todo en los debates. Y tal vez ahí es donde Luis Guillermo ha quedado debiendo un poco, pero en los últimos encuentros me parece que ha ido afinando esa cosa. Recordemos que no es tampoco un político de carrera. Y que en eso también el tema de estarse enfrentando. O sea, y le estar falta practicando. espuela, le falta espuela. Sí, le falta espuela en el tema Sí. de la práctica política que a algunos no les gusta, pero que a otros sí. Bueno, entonces, pero también podría ser estrategia, Daniel, porque ahí es donde yo quería conversar con usted acerca de ese tema específicamente también, porque ya ustedes lo han mencionado, es un caballero, pero tal vez ha sido un poco la estrategia que él ha utilizado al ver el río revuelto, a ver al resto pelear, como decir, consolar al pueblo y decir, tranquilos, que yo soy el sensato, yo soy el que tiene la calma y el control aquí, porque inclusive lo vemos como en el nuevo spot que él lanza, dice, dejemos de atacarnos, dejemos de luchar y veámonos como una forma sensata en pro del país, que al fin y al cabo es el interés principal de estas elecciones presidenciales. Eso por un lado, el tema del caballero, y por otro lado también él ha utilizado como estrategia el ser una persona humilde, normal y parte del pueblo costarricense, y él lo ha enfocado muchísimo tanto en las pautas publicitarias como también en las redes sociales y en mucho más. Incluso recuerdo antes del debate del 13 y el Tribunal Supremo de Elecciones cómo él posteaba algunas fotografías donde ¿qué se hace antes de ir a un debate? Limpiarse los zapatos. Cosas como estas me parece que son estrategias que a la larga al costarricense también le gustan, Daniel. Un nuevo liderazgo no se construye de la noche a la mañana y creo que eso es lo que le está pesando al caso de Luis Guillermo Solís. Es una figura conocida dentro del ambiente del análisis político, de la política, quienes están ahí, con un pasado inclusive en el Partido Liberación Nacional, pero que no era una figura que descollaba o que había tenido un pasado o una vitrina mayor como ser exdiputado o alguna cosa que le hubiera brindado sin duda mayores posibilidades. Creo, y aquí yo discrepo con Graciela, que a don Luis Guillermo le ha tocado una serie de conflictos internos en el PAC que a la larga le han generado mucho ruido a él. Creo que también esto que mencionábamos del caballero, lo acotaba Graciela, ha tenido un problema para diferenciarse de ciertas agrupaciones. ¿Y cuál agrupación en particular? El Frente Amplio. Creo que todos los partidos, y esta campaña es la más evidente, experimentan un proceso de moderación, que se lanzan hacia el centro. Creo que el PAC apostó en esa línea. Creo que un símbolo de esto fue la selección de sus candidatos a vicepresidentes, personas que habían militado con el partido Unidad Social Cristiana, que habían estado inclusive a favor del Tratado de Libre Comercio, y esto me parece que en alguna medida ha desdibujado en lo ideológico al PAC, a un sector del PAC que estaba muy casado con el tema del no al TLC, que venía ahí, y que me parece que han salido de ese tema tirándose al centro y dejando un espacio vacío que otras agrupaciones como el Frente Amplio han podido sacarle provecho. ¿Cómo podríamos calificar esto? Porque vamos a ver una cosa también. Las últimas dos elecciones presidenciales el PAC ha dado una fuerte pelea. No en este caso, ha estado un poco más débil. Cambia el candidato presidencial. Sin embargo, también si lo vemos desde otro punto de vista, el PAC no ha llegado a la presidencia con Otón Solís tampoco. Entonces, ¿es fuerte o no es fuerte Otón Solís? ¿Y hasta qué punto más bien este nuevo cambio le podría dar fuerza para futuras elecciones? Nada más para mencionar, creo que hay que tener dos temas. Creo que el PAC históricamente tiene un buen cierre y que me parece que esto lo podemos esperar en esta contienda. Me parece que también hay que ver el tema de los debates, como lo mencionaba ahora doña Argentina, sin duda ha facilitado a que el PAC tenga un mayor desenvolvimiento o la facilidad que tiene don Luis Guillermo. Y por último, creo que el PAC podría beneficiarse de la polarización en la que estamos. Hoy prácticamente la campaña está en tres agrupaciones, donde todas prácticamente reciben ataques a diarios
y sin duda el PAC podría haberse beneficiado de esa polarización y ese constante ataques entre partidos para emerger como una fuerza importante al cierre de campaña. Creo que eso es muestra del último spot publicitario recién estrenado ayer, en el que se dice, bueno, la Costa Rica que yo amé necesita de, ¿verdad? Es acudir a ese sentimiento de la gente que ninguno de los candidatos ha todavía tocado, esa fibra, han sido demasiado racionales en explicar sus propuestas, en decir sus señalamientos, pero ninguno ha llegado a tocar la fibra del costarricense. Ese que diga, sí, este anuncio me hizo llorar, este anuncio me tocó la fibra de sentirme orgulloso de ser costarricense, de decir que las cosas están mal, sí, pero tenemos todavía una esperanza. Creo que el que va adelante, por lo menos a partir de ayer, con este mensaje, es el PAC, porque como bien lo señalaba Danilo, el tema es quién está más cerca de las intenciones de ese electorado que aún no se decide. Y aquí tenemos que hacer la diferencia con respecto a los abstencionistas. No están diciendo que no van a ir a votar del todo, están diciendo que todavía no se deciden por todas esas opciones que se les presentan, a veces demasiado beligerantes, a veces muy chocantes, a veces un poco light, ¿verdad? Entonces, creo que quien logre en estas últimas 3 semanas que quedan, apelar a ese sentimiento de que hay que, a pesar de las cosas negativas que existen en nuestro país, todavía hay una posibilidad de construir si queremos hacerlo. Entonces, me parece que entre esas opciones que se le presentan al electorado, que además implican posicionarse, ¿verdad? A veces el tico no le gusta enfrentarse, no le gusta verse confrontado tampoco, pero dentro de esas alternativas, ¿cuál es la que más se ajusta a los intereses y a los objetivos particulares también, en beneficio del país? El otro tema que hay que tener en cuenta es que todavía estamos pronto, todavía faltan varias semanas y no hemos visto encuestas recientes y habría que ver en las encuestas que se han anunciado, que se van a conocer esta semana, cuál de estos partidos realmente están liderando, dependiendo de la encuesta, etcétera. Este partido se ha caracterizado, como mencionaban ellos, por tirarse más bien hacia el centro, ¿verdad? No es un extremo y habría que ver realmente en las encuestas cómo se va posicionando, teniendo en cuenta que al principio de la campaña los partidos buscan primero afianzar los partidarios que ya tienen de todas maneras en sus filas, los liberacionistas que durante mucho tiempo no se querían pronunciar mucho sobre política y que finalmente entrando en campaña pues se han animado a volver a manifestarse como liberacionistas y los mismos otros partidos, ¿verdad?, que ya tienen alguna gente de base. Esos son los que aparecen en las primeras encuestas y habría que ver entonces en este momento que ya estamos luchando por los indecisos, como mencionaban ellos, hacia dónde se van decidiendo estos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué dicen nuestros amigos en las redes sociales? Lo vemos con la periodista Carolina Medina. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Cinar Digital, más cerca de vos. Este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Independientemente de si tengo el dinero para poder comprar un teléfono inteligente. Televisión digital terrestre, que se identifica en primer lugar porque es gratuita. Y hay una responsabilidad del Estado de democratizar esa base. Diálogos hacia el Bicentenario. Todos los miércoles a las 7 de la noche, solo en Canal 13, nuestro canal.
Los licenciados Pedro Beirute y Belisario Solano analizan distintos temas legales con sus invitados especiales. El abogado en su casa, todos los martes a las 7 de la noche, solo por Canal 13, nuestro canal. Regresamos a Café Cinar, en el espacio donde ustedes tienen la posibilidad de participar por medio de nuestras redes sociales a través de nuestro Facebook Cinar Canal 13 y a través de nuestro Twitter @Cinar13. Bueno, como ya vieron, el día de hoy estamos haciendo un análisis de los 5 primeros candidatos. En otro de los programas analizaremos a los demás candidatos. Sin embargo, vamos a iniciar con las preguntas que nos envían a través de nuestro Facebook. Mario Campos hace una bonita reflexión acerca de la corrupción y además de otros usuarios que también se conectan con nosotros a través del Facebook. Y quisiera hacer la siguiente consulta, dado a los cuestionamientos que recibimos en el Facebook. Que el tema de la corrupción ha sido bastante tocado en los debates, en los distintos debates que hemos podido ver entre los mismos candidatos. ¿Qué tanto puede afectar a ellos estos temas, tanto achacarlo como también negarlo de alguna manera? Empezamos con doña Argentina. El tema de la corrupción obviamente es uno de los temas prioritarios en esta campaña, no solamente porque se han dado a conocer por los medios de comunicación los distintos acontecimientos ligados a este tema, sino también porque la gente lo que reclama es una falta de coherencia, no solamente en discursos, sino sobre todo en poder castigar de alguna manera o que esos actos de corrupción tengan consecuencia. Si hay algo que la gente reclama consistentemente, no solamente en redes sociales, sino también en el día a día, en las conversaciones comunes y corrientes, es precisamente esa falta de, o más bien la impunidad en la que los diferentes actores en los que se presume o además se ha probado que existen actos corruptos, no ha logrado entonces este Estado, este gobierno, poder, y no solamente hablamos del gobierno como poder ejecutivo, sino también del Estado costarricense. No se han logrado visibilizar cuáles son las medidas correctivas para que esos hechos no vuelvan a producirse. Entonces, ante la impunidad, la gente lo que reclama es, bueno, aquel la hace y no la paga, ¿verdad? Aquel la hace, pero no hay consecuencias. Entonces la gente está cansada de que no haya actos correctivos y lo que se les pide, creo yo, en mayor medida a los candidatos presidenciales es que más allá de discursos que pueden sonar huecos, que pueden sonar vacíos, haya consecuencias, haya hechos concretos. Por eso es que se les pide generalmente en los debates, cuando ha habido preguntas específicas, preguntas concretas, que haya acciones para corregir o para anular del todo los actos corruptos que han quedado sin sanción. Daniel. La presente gestión está marcada por casos de relevancia mediática sobre casos de corrupción que me parece golpean enormemente al candidato oficialista, don Johnny Araya, y que el resto de los partidos han sabido utilizar y sacar provecho muy bien de ello. Creo que también el tema de la relevancia mediática de estos casos ha generado un desencanto prácticamente en todo el electorado, que ha llevado una apatía que prácticamente hoy se observa en toda la campaña electoral, una pérdida de confianza y que me parece que en alguna medida está siendo utilizada irresponsablemente con populismo por parte de algunos candidatos. Bueno, vamos a continuar. En la próxima pregunta, doña Graciela tendrá la prioridad. Julio Gutiérrez también pregunta: me gustaría conocer la posición de cada uno con respecto al aborto, las uniones homosexuales, la posibilidad de un nuevo plan fiscal y su punto de vista sobre zonas francas, telecomunicaciones y generación de energía de compañías públicas y privadas. Esta es una pregunta bastante abierta y que me parece interesante porque toca uno de los temas más valiosos en esta campaña política, doña Graciela. Sí, lo que hay que tener cuidado con estos temas es que hay temas que tienen que ver con el desarrollo nacional, y nada más para devolver un momentito al asunto
de la corrupción, la gente se da cuenta que la corrupción efectivamente retrasa el desarrollo, causa pobreza y la infraestructura que necesitamos que se construya pues no está disponible para los costarricenses cuando requerimos que esté lista. Hay temas de estos, de los que usted está mencionando, como generación de energía, que tienen que ver con el desarrollo nacional, que tienen que ver con la competitividad que está disponible para las empresas que van a otorgar trabajo, empleo para los costarricenses, pero hay otros temas que tienen que ver con moral, como es el asunto del aborto y las uniones homosexuales, que también han polarizado en algunos grupos la campaña y las opiniones hacia los candidatos. Yo creo que lo que sí hay que tener cuidado es que los temas de moral no sean los únicos que estén en medios de comunicación, no sean los únicos que prioricen las portadas de los medios, los titulares de los canales, porque también hay otros temas de desarrollo nacional que es importante que se desarrollen. Doña Argentina. Me parece que estos temas álgidos de por sí, lo que han hecho fundamentalmente es tratar de que los mismos candidatos no expresen las opiniones que inicialmente habían hecho. Entonces se han ido separando de esas posiciones iniciales, mucho porque no han calado en el electorado, porque a algunos los ha asustado, ¿verdad? Cuando han dicho que son pro aborto o pro fecundación in vitro, entonces lo que han hecho es alejarse de esas posiciones iniciales, y eso lo que demuestra es que los candidatos también de alguna manera están llevándole el pulso, no solamente a las redes, sino a los comentarios de las personas, y tratan de ser, digamos que no demasiado honestos con preguntas sobre temas que son todavía muy escabrosos para buena parte de la sociedad costarricense. Bueno, y vamos a hacer la última consulta, y ha sido uno de los temas más tocados en redes sociales y el día de hoy en el análisis de estos candidatos, y es acerca de José María Villalta. Doña Lucy Umaña pregunta, siendo una de tantos costarricenses indecisos, quisiera una opinión sobre el candidato José María Villalta. ¿Qué tan real es lo que dice de su inclinación hacia el chavismo? 30 segundos para cada uno de su opinión, doña Graciela. Yo creo que en este momento las etiquetas ideológicas no son algo tan importante y tan fuerte como lo fue en la segunda mitad del siglo XX. Hay que tener cuidado cuando sencillamente se le pone una etiqueta a un candidato, porque en este momento, ¿qué significa ser de la derecha? ¿Qué significa ser de la izquierda? Todo el mundo quiere tender hacia el centro, y el mismo José María Villalta ha moderado su discurso cuando vio que la gente le estaba criticando su inclinación hacia el chavismo, así que habría que tener claro pues en este momento qué es lo que significa para él esa posición. Don Daniel. Me parece que lo más lamentable de esta campaña es el grado de intolerancia que está latente aquí con el uso de etiquetas. Creo que sin duda esto debe de quitarse, no debería ser un criterio a la hora de decidir un voto, pero me parece que cada uno de los electores debe estar expectante y fiscalizando cuáles son las propuestas y estas cómo se identifican con las diferentes corrientes a la hora de tomar un juicio. Doña Argentina. Efectivamente que hay un tema de respeto y de tolerancia que a veces los costarricenses no logramos llevar a la práctica. Creo que el poner etiquetas es complicado, pero si los candidatos han entendido algo de todos estos debates y todos estos enfrentamientos entre ellos, es que es muy delicado y a veces muy peligroso etiquetar a alguien sin tener fundamento. Creo que de ahí que han separado un poco sus discursos iniciales y los han ido moderando, como bien lo señaló Graciela, un discurso más moderado, porque al costarricense nuevamente no le gusta ese enfrentamiento, ese choque con realidades que a veces desconoce, pero que al metérseles miedo también, la gente al desconocer, o sea, al irse a lo desconocido, prefiere irse a lo seguro. Y por eso es que los candidatos, en su mayoría, han regresado a puntos, a zonas más confortables de discursos que sí van a entender, o de mensajes que sí va a entender el electorado. Nada más de sí o no. ¿Creen que hay una inclinación para responder la pregunta a doña Lucía? Sí. Sí. Bien, muchísimas gracias a ustedes que participan con nosotros a través de las redes sociales. Estén atentos porque seguimos con movimiento a través de ellas en nuestro Facebook, a Cinar Canal 13, y a través de nuestro Twitter, @Cinar13. Continuamos con más aquí en Café Cinar. 7:15 de la mañana, continuamos con el análisis. Ahora vamos de inmediato porque ya nos falta muy poco tiempo para terminar este programa y queremos, pues, por supuesto, analizar el tema ahora, Elki, de Johnny Araya y la imagen que ha tenido en estos momentos, o por lo menos en estos últimos días, la imagen
don Johnny. Bien, el candidato que de alguna manera se presenta como oficialista, aunque él en su discurso también intenta separarse de las contradicciones y de las cosas negativas del gobierno, ha tenido que cambiar su discurso. En un primer momento, al ir adelante en las encuestas, al posicionarse como el primer lugar de preferencia del electorado, pues entonces trataba de no hacerse muy visible, de no confrontar, cosa que ha tenido que cambiar porque en este momento de la campaña particularmente no le ha rendido los réditos que en principio la gran maquinaria de Liberación Nacional podía asumir que se tenía. Eso ha llevado entonces a que veamos a un Johnny Araya un poco más distendido, sí, pero sobre todo recalcando en el costarricense que, si bien es cierto, él forma parte de Liberación Nacional, no es parte del gobierno. En uno de los últimos encuentros dice, bueno, yo he sido alcalde, pero no he sido parte del gobierno de la República. Entonces, denme la oportunidad de demostrarles que sí puedo hacer las cosas. Y eso lo ha llevado también a decir, bueno, hay errores que hay que cometer, ¿verdad? Que hay que reparar, una especie de mea culpa, ¿verdad? De decir, bueno, hay cosas que se han estado haciendo mal, que pueden ser modificadas porque el equipo que tengo es diferente, porque las ideas son diferentes y porque quiero sacar este país adelante. Ligado a eso que dice doña Argentina, tal vez Daniel y Graciela, en la parte de la publicidad, Johnny Araya ha sido uno de los que más presupuesto ha tenido para campaña política. Sin embargo, en su primera instancia y en sus primeras presentaciones en televisión y en radio, pues no fue tan atinada y más bien se le vino de rebote, o sea que ese presupuesto tal vez no lo ha utilizado de la mejor manera, va a tener que moverse también en este tiempo, porque bien que es de centro y ha querido atacar a los extremos, también tiene competencia atrás. Veamos qué pisa Luis Guillermo, pese que están un poquito más abajo, podrían también ser una amenaza para él y no ha utilizado tal vez bien su presupuesto hasta el momento, don Daniel. La campaña del Partido de Liberación Nacional en este momento atraviesa un cambio, ¿verdad? Hay un replanteamiento por el tema del mensaje que, como vos bien mencionás, no se estaba vendiendo de la forma tal, pero creo que aquí, por lo que no se vende, es porque hay una serie de temas que le pasan una enorme factura al Partido de Liberación Nacional. Primero, la ausencia de un proceso interno me parece que le perjudicó a la candidatura de Johnny Araya porque no le permitió tener músculo. Después se encontró en un estado de confort durante muchos meses, ubicado en el primer lugar de las encuestas, con una amplia diferencia que me parece que llevó a un exceso de confianza dentro de las filas liberacionistas. Y por otra parte, creo que el tema del cambio, que ahora lo mencionábamos acá, es difícil para don Johnny venderse como una figura de cambio cuando el partido al que él pertenece ha estado 8 años en gobierno. Creo que eso es lo más difícil y lo que ha costado que pueda vender en un mensaje a la hora de pauta televisiva o radial. Don Johnny es efectivamente, como mencionan los compañeros, su mayor fortaleza y su mayor debilidad es la misma, es su partido. Él viene de un partido fuerte que tiene una estructura, pero también le cobra una factura. Él es el mismo de siempre. Sin embargo, es interesante que han tratado de darle la vuelta a ese mensaje y decir que los mismos de siempre son los que han hecho y los mismos liberacionistas comentado una serie de logros que el partido ha tenido en la segunda mitad del siglo XX, que la abolición del ejército, que la salud, que el empleo, que las exportaciones, etcétera. Entonces han tratado de darle vuelta a ese mensaje negativo que le estaban achacando los partidos contendores para tratar de capitalizar esas cosas buenas que ya ellos traen de estructura. Sin embargo, a pesar de todo eso, el punto del mensaje en este momento de su comunicación es: si usted quiere que esto mismo de siempre, que ha sido bueno, se mantenga, manténgase lejos de los extremos, manténgase al centro y nosotros somos la opción que le vamos a dar ese centro. ¿Le beneficia o no el haber estado 20 años en la Municipalidad de San José? Yo no creo no he oído muchos mensajes positivos al respecto. En realidad habría que ver entre quiénes le beneficia, si es entre los electores que viven específicamente en San José. Sin embargo, Liberación Nacional en este momento en los últimos años, tiene fortaleza más bien en los votos que están fuera del gran área metropolitana. Entonces habría que preguntarse en qué influye a los votantes que están fuera del área metropolitana el hecho que él haya sido alcalde dentro del área metropolitana. Esa es la duda que uno le queda. La ventaja fundamental es mediática, de exposición mediática. O sea, en este país muy pocas personas no saben quién es Johnny Araya. Y creo que si en algo esos 20 años
le han servido es para esa exposición que no han logrado tener los otros. Y entonces, bajo esta perspectiva, eso podría ser catalogado como positivo. Sin embargo, bueno, todo ejercicio del poder genera desgaste y justamente esos 20 años en la alcaldía capitalina, pues ha provocado un desgaste que además todos los días les escuchamos algún tipo de reclamo. Si volvemos al tema del mensaje, yo creo que está diseñado para dos sectores no diferentes, pero sí muy bien diferenciados dentro del mensaje. Uno, al recordar las bondades y las ventajas de los gobiernos liberacionistas, es decirle a los mismos partidarios liberacionistas que hay un buen sector que está, digamos, parqueado en términos más populares, está parqueado, todavía no se ha decidido a dar ese paso, decir sí, soy liberacionista, como ha sucedido en otras campañas electorales. Entonces el mensaje va diseñado a recuerden lo que hemos hecho, recuerden lo que ha significado los gobiernos de liberación nacional, y esa otra parte del electorado indeciso, sin partido, podremos decirle que podría haber también en Liberación Nacional una buena alternativa de centro. Muy bien, vamos de inmediato a conocer la opinión que tienen sobre José María Villalta. ¿Qué les ha parecido y sobre todo cómo lo ven de cara a estas elecciones cuando se perfila como uno de los candidatos más fuertes? Y se habla de que en las encuestas viene también bastante fuerte la figura del candidato Villalta, don Daniel. Creo que es una figura nueva, novedosa, que supo utilizar muy bien su paso por la Asamblea Legislativa, con discursos de control político, con proyectos legislativos. A su favor, la juventud. Hoy la juventud representa aproximadamente un 43% del padrón electoral. Ese voto protesta, ese voto que está, pues, de alguna manera cansado con que un partido lleve ya 8 años en gobierno, todo eso juega a su favor. Pero creo que hay un punto importante que solo lo podremos ver el día o el día de las elecciones. Creo que el Frente Amplio hoy goza de mucho simpatizante, pero yo no sé si militante. ¿Qué quiero decir con esto? Y que creo que pudiera ser, digamos, lo que pudiera inclinar la balanza, es el tema de organización. El simpatizante pues te ayuda, te pone un mensaje positivo en redes sociales, dice que va a votar por vos, pero no es esa persona que se levanta a las 6 de la mañana a jalar votos, a buscar transporte, a llevar arroz con pollo a quienes están como miembros de mesa y demás. Y creo que eso, que sea un partido nuevo y poco institucionalizado, que no tenga todavía esa estructura territorial, es el mayor desafío que enfrenta el Frente Amplio. En las últimas representaciones al público se le ha visto un poco tambaleante también en su discurso. ¿Puede ser esto falta de experiencia? Porque argumentos me parece que hasta el momento los ha tenido. ¿Qué es lo que lo ha perjudicado un poco? Porque inclusive el costarricense ya no se ha sentido tan satisfecho y afín con él. Aquí yo creo que hay un tema importante y es el tema, digamos, del plan de gobierno. ¿Cómo han atacado el plan de gobierno del Frente Amplio? Creo que el plan de gobierno fue pensado en una circunstancia especial, cuando el Frente Amplio lo que tenía que apostar era un voto duro, congraciarse con ciertos sectores de la izquierda, porque realmente yo creo que ni ellos mismos esperaban estar hoy, a 3 semanas de las elecciones, en el segundo lugar y con posibilidades reales. Creo que eso ha sido lo que ha tenido, como por decirlo popularmente, soga para su propio pescuezo, porque en este momento el tema de que tengan que moderarse tanto ha generado toda una serie de réplicas o disgustos con sectores un poco más tirados a la izquierda que hoy le están cobrando y que por eso vemos un poco ambivalente las posiciones de don José María Villalta en campaña. ¿Graciela? Y es que, como mencionaba el compañero, la moderación se ha tenido que dar en muy poco tiempo, ¿verdad? Viendo las posibilidades que están en campaña y viendo que ya la gente, la base, digamos, o los que de todas maneras son partidarios o simpatizantes del Frente Amplio, puede haber topado con algún tipo de tope y ellos ocupan lograr que los indecisos se unan a ellos. Entonces su necesidad de moderar el discurso se ha realizado de manera muy rápida y, como mencionaban, tal vez sin previo aviso para los simpatizantes que esperaban o que les gustaban las posiciones más bien extremas. Y eso se le cobra, el buscar alianzas públicamente en los debates se le cobra, la gente se pregunta que por qué ya está haciendo esas cosas, el hecho de mostrar posiciones religiosas también en los debates se le cobra, cómo es que primero era pues con tal no afiliación religiosa a nadie, de repente muestra que sí lo es, y eso pues el indeciso
se siente, lo ha visto uno en redes sociales, aún más indeciso ante esas posiciones ambivalentes. Doña Argentina, para agregar a ese comentario y usted pueda ya concluir también con José María Villalta, es un aspecto importante también, pese a que se está inclinando hacia el centro, los costarricenses siempre hemos estado acostumbrados a votar en esa línea, y el hecho que nos traigan inclinaciones hacia los extremos, eso también crea un poco de apatía, inseguridad por parte de los electores e incluso dudas. Veamos cómo en redes sociales lo manifiestan. ¿Cómo lograr mantener esa balanza de Villalta? Porque si no sería perder su ideología del todo. Si antes habíamos dicho que había candidatos que habían ganado en los debates, podemos decir que si hay alguien que ha ido perdiendo paulatinamente consistencia es el candidato Villalta, justamente porque hay posiciones que el partido había mantenido muy sólidas, muy contestatarias con lo que es el sistema. Posiciones muy radicales, él había señalado con muchísima claridad que era agnóstico, luego lo vemos en un debate haciendo exclamaciones, ¿verdad? Invocando a Dios. Entonces, esas inconsistencias son las que el elector reclama, porque de alguna manera se convierten en discursos que no tienen respuesta obvia o respuesta lógica. Esas contradicciones en las que ha entrado Villalta es lo que yo creo que lo ha ido debilitando, si se puede decir de alguna manera, no radicalmente, pero sí ha habido un debilitamiento porque se empiezan a cuestionar también sus propios partidarios si ese discurso ha ido moderándose, cediendo a las presiones de un electorado que todavía está indeciso. Creo que no es momento de aflojar amarras, que tienen que mantener el barco seguro todos, porque estamos todavía a 3 semanas de las elecciones, hay un buen porcentaje de personas indecisas en este país, o sea, todavía no han decidido por quién, y el estarlos escuchando, el mantenerlos pendientes de ese discurso, de ese mensaje, es lo que van finalmente a llevarlos a decidir si esa persona que ha mantenido un discurso, que ha mantenido un mensaje de manera consistente y coherente en la campaña política, puede darles de verdad las respuestas que andan buscando. Bueno, vamos de inmediato también en los minutitos que nos faltan a analizar la figura de Otto Guevara. Se ha moderado también, Otto Guevara, ¿ha sido otro de los que se ha moderado? Justamente ese es otro buen ejemplo de cómo esos discursos que son muy radicales tienden a suavizarse frente a un electorado que no responde positivamente. O sea, ver a Otto Guevara decir que su partido ahora es liberal de centro, eso ya de por sí, desde liberal de centro moderado, ¿verdad? Ya eso desde la teoría política ya de por sí es una contradicción. Pero bueno, a él le sonó bien a la hora de emitir el mensaje, porque entonces lo que hace es decir, no, yo no soy ese radical que están queriendo presentar, yo no tengo estas propuestas que van en contra de lo que la gente quiere. Y justamente ahí también es donde se ve esa necesidad de moderar mensajes para que la gente no se asuste y pueda considerarlo como una alternativa viable para el 2 de febrero. Bueno, y ajustó su plan de gobierno porque es muy variable de acuerdo a su primera propuesta en el 2010 también. Creo que lo que más se le cobra al movimiento libertario es una metamorfosis prácticamente absoluta o completa de campaña a campaña. O sea, nadie sabe el movimiento libertario qué será en la próxima campaña. Creo que de un momento a otro fueron un partido de extrema derecha, muy a sus inicios, que gradualmente ha venido moderándose y que ahora la gente no tiene muy claro qué es. También creo que a su favor y también en contra, es un tema ambivalente, es el tema de la experiencia de Otto Guevara en campañas. Sin duda, eso se demuestra fácilmente, su facilidad para exponer, su facilidad de comunicación corporal y verbal. Creo que es un tema que tiene a su favor, pero que también se le cobra porque ya uno lo ve como un eterno candidato. Ya uno ve, ya es una figura desgastada y que creo que él está muy consciente de eso y que por eso no solo busca en este caso la presidencia, sino la diputación, justamente para llegar a Cuesta de Moras y ojalá por ver si puede oxigenar su carrera política de cara al futuro. ¿Eso resta credibilidad para los candidatos presidenciales, la doble postulación, Graciela? Bueno, no solo la postulación, sino el hecho de ser el eterno candidato. Yo creo que hay un grupo de gente que está de acuerdo con sus políticas, con lo que él propone, así que van a votar por él. Probablemente eso le dé para llegar a ser diputado. No sé cómo estaremos en las próximas encuestas que ya se han anunciado que estaremos viendo en estos días,
pero efectivamente el que sea la misma persona, un partido tan personalista, que también eso evidentemente es una debilidad que ese partido tendrá que enfrentar en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el día que no esté Otto Guevara disponible para ser el candidato? Si hemos estado acostumbrados a ver ese partido con esa única cara, con esa única cabeza. Es cierto que es un partido que durante los años en los que ha existido ha crecido en todas las elecciones. Habría que ver si en esta ocasión todavía mantiene ese crecimiento o mantiene por lo menos la votación igual a la vez pasada. Pero efectivamente, por lo menos entre el grupo que sí apoya esas políticas de Otto Guevara, pues es favorable que tenga la doble diputación, la doble postulación, porque queda claro que va a tener la oportunidad en la Asamblea Legislativa. Pero entre los indecisos, pues lo han mencionado en más de una pregunta, en más de una entrevista, que si eso parece que ya él está dando por un hecho que va a perder la postulación a la presidencia. Rápidamente, un sí o un no. ¿Existe la posibilidad de que haya un candidato fuerte y se vaya a una segunda ronda o no haya segunda ronda? En este momento pareciera que sí, hay una segunda ronda. Yo creo que la segunda ronda es latente y se verá todo dependerá de un tema de organización el día de las elecciones. Yo creo que la segunda ronda dependerá de quién sea el que vaya liderando las encuestas, quién sea el que se enfrente al que esté en el primer lugar. Bueno, muy bien, de verdad que les agradecemos a los invitados de hoy, doña Argentina Artavia, don Daniel Calvo, Graciela Mora, por analizar un poco la situación política en la que nos encontramos para que usted también forme su opinión como un votante informado y por supuesto vaya a ejercer su voto este próximo 2 de febrero. Hasta acá, Café Sin Art del día de hoy. Claro, nos despedimos también de nuestra compañera Carolina Medina de redes sociales y quien le damos una felicitación porque ayer estuvo de cumpleaños. Carolina, nos vamos. Gracias. Bueno, y los invito a ustedes a que sigan conectados a través de la red con nosotros en Café Sin Art y también en Canal 13 de Radio Nacional a través de nuestro Facebook, Sin Art Canal 13, y a través de nuestro Twitter, @SinArt13. Buenos días. Con esto nos despedimos. Le esperamos mañana, 6:30 en punto de la mañana. Buenos días.